Sí. Sí. Claro que sí. Hola Twitter, Facebook y todos los lugares donde llegue la transmisión de esta reseña. Reseña que es especialmente para Facebook. Esperemos regresar, perdón, especialmente para YouTube. Esperemos regresar pronto a traer más relatos a YouTube, ya que Facebook se está haciendo de las suyas y no nos deja concentrarnos contando historias de terror. Pero les comento algo más rápido. Estuve bloqueado por casi una semana, así que no tuve acceso a mi Facebook y eso me llenó mucha ira. Y lo que no pensé es venirme a YouTube a hacer mis relatos de terror. Pero pronto regresaremos. Y pues bueno, lunes 19. ¿Estamos 19? Claro que sí, 19 de agosto, ya casi 20. ¿No? Unos segundos de llegar al 20, martes 20. Y pues bueno, la reseña de hoy. Estuvimos hablando de las sesiones espiritistas. Estuvimos compartiendo información, pues llegada a las sesiones espiritistas, lo que ocultan y sobre todo cuáles son las consecuencias nefastas. Recordemos que al abrir esa puerta espiritista, llegaremos a un augurio donde ciertamente nos traerá consecuencias muy malas. Una vez que entras a este mundo de entes o las cosas que sean, no se puede salir. Así que debemos tener muy en consideración cuáles son las cosas que nos convienen. Y di dos reseñas, la positiva, donde el régimen nazi por allá, pues al principio de 1900, donde pues después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente se hace la repartición de territorios y Alemania queda una gran extensión. Entonces, de ahí a actualmente, hace pues casi algunos años, se encontraron 13,000 libros debajo de una iglesia en Praga, donde tenía el contenido de ciertas habilidades de hechicería, obviamente misticismo, ocultismo y sobre todo de algunos dioses paganos, dioses nórdicos del mal para constituir una fuerza de la que utilizaron para tratar de conquistar el mundo los nazis. Eso por parte negativa, pero el espiritismo de parte positiva estuve compartiendo sobre lo que pasó en México. El presidente Madero, él fue el presidente que hablaba con los muertos, es así como se le conoció, una persona ignorante, una persona que pues llamaba la atención y pues que no tenía ciertas bases para liderar el país, pero sí llegó a la presidencia en 1911 a 1913, donde fue asesinado. Pero bueno, toda su formación espiritista fue por una casualidad. En una de estas fiestas en Francia, porque era de clase media rica, fue a Francia a visitar Europa y pues ahí se enteró de que existía el espiritismo, una religión que él adoptó y que se le llevó hasta Coahuila, al norte de México, donde empezó a reanudar esta religión, este dogma, y haciendo lo suyo. Llegó a niveles espirituales muy altos que pocos han podido llegar, y sobre todo su espiritismo era base de llegar a su interior, a su propio yo, a sobrepasar esas barreras y sobre todo tener cierta sabiduría a las preguntas que son vacías y que no se deberían de hacer. Eso le trajo muchísima espiritualidad positiva, donde le hizo comprender los valores, la sociedad, la libertad, la democracia y sobre todo la solidaridad con el pueblo, y saber y poner en firme que el poder era del pueblo y no del gobierno. Trató de hacer un gobierno que fuera igualitario y sobre todo donde se respetaran los derechos humanos. Creó sobre todo un libro donde se hace la posesión de presidencia y cuáles son las leyes que se deben respetar, y etcétera, etcétera. Un punto muy decisivo en México que hizo cambiar la perspectiva de lo que ahora es México, su diversidad y todo lo cultural que existe en México, fue gracias a ese punto que hizo cambiar de un régimen comunista casi por medio del porfiriato a una libertad y una igualdad y sobre todo solidaridad y derechos humanos que prevalecen hasta ahora en México. Es algo positivo del espiritismo, pero que fue llevado para una formación totalmente diferente sin hacer daño, porque obviamente los nazis pues hicieron el genocidio más grande que se ha conocido en la historia del mundo. Pero bueno, es una reseña simplemente rápida y lo que tratamos de hablar, además de leyendas, cuentos y sobre todo estos misterios del terror. Yo los exhorto a las 11 de la noche todos los días allá en Facebook, así que esta es una reseña de lo que estuvimos hablando hoy y mañana. Los espero en Facebook a las 11 de la noche, en estas noches de miedo, suspenso y
Claro que sí, terror. Muy buenas noches. Hasta la próxima. No me encuentro.